Hoy día hay muchas personas que quisieran ver cosas maravillosas, milagros, portentos, y que a través de eso entonces ellos podrían creer en Dios, podrían someter su vida y llegar a creer en Cristo. Sin embargo, en el pasaje que estudiaremos hoy, hubo un buen número de personas que pudieron ver la obra milagrosa del Señor, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, lo pudieron ver a Él en persona y aún así no creyeron. Entonces vamos a estudiar esta sección del capítulo 6 para ir aprendiendo cuál es la clave, cuál es la voluntad de Dios, que es creer en el que Él ha enviado. Así que preparémonos para ver esta sección el día de hoy. Como hemos estado haciendo en las últimas semanas, hemos tenido una introducción sobre el tema de interpretación bíblica, solamente para estar familiarizados. Y esta noche, pues, no va a ser la excepción. El único paso que me falta es activar mi presentación y ahorita estamos listos. Ok. Bueno. Como les decía, hemos estado viendo un poco el tema de la interpretación bíblica y antes de entrar a nuestro capítulo, a nuestro pasaje de hoy, vamos a ver otro método incorrecto. A manera de repaso, ya hemos visto dos métodos que le llamamos no correctos para estudiar la Biblia. Uno es el método racionalista, que ya lo platicamos. Luego la semana pasada vimos el alegórico místico y esta semana vamos a dar un brochazo con el método que se le llama dogmático y nuevamente pongo ahí la portada del libro de donde estoy sacando esta información. Repito, para el que quiera adquirirlo, es un libro pequeño, no es muy grueso, así que no es de difícil lectura, digo yo. El método dogmático es el tercer método equivocado. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma. Ahora, dogma lo que quiere decir es enseñanza. Y podríamos decir entonces que toda doctrina cristiana es dogma, porque quiere decir eso, enseñanza. Sin embargo, la palabra con el tiempo ha tomado una idea, un sentido desagradable en la mente popular. Ustedes recordarán que de pronto pueden hacer este comentario algunos, no, es que ese fulano o ese sutano es muy dogmático, ¿verdad? Es como quien dice una persona cerrada en una cosa de donde no se mueve. Ese es el criterio que se le ha dado. Bueno, en cuanto al método como tal, es un método que interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo, o sea, con las enseñanzas de algún grupo. Ok, bueno, ¿qué tiene de malo que se interprete la escritura de acuerdo a ciertas enseñanzas? Bueno, aquí está. Estas enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de ese grupo que ha dicho cuáles son las enseñanzas correctas. Y estas enseñanzas no provienen de haber hecho un estudio de la palabra con los principios aceptados de la hermenéutica. Ya estamos hablando así en chino. Recuérdense, hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Sencillamente es la disciplina que se encarga de enseñarnos cómo se interpretan los escritos. Y en especial cuando es la Biblia, pues le llamamos hermenéutica bíblica. En una palabra, este método dogmático consiste en aceptar lo que la iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina. Y quiero recalcar, en este método el problema radica en que uno no va a la escritura para encontrar qué dice, sino ya hubo un grupo colegiado de liderazgo o una persona con mucha influencia que ha definido cuál es la enseñanza correcta que digamos, dice la Biblia. Y hay que interpretar los pasajes de la Biblia de acuerdo a este criterio, digamos, que se ha establecido. Para aclararlo, vamos a poner algunos ejemplos. Veamos. Quizás usted ha oído en alguna oportunidad que dicen algunos, la Santa Cena solo puede ser ministrada
o guiada o repartida por ancianos. Bueno, ¿y por qué solo por ancianos? Porque aquí, en esta iglesia, el liderazgo así lo determinó. Ok, un momento. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Mm? Entonces, este es un ejemplo de un tipo de enseñanza dogmática, porque los que decidieron eso fue un grupo, puede ser los ancianos, el pastor o el copastor, o donde hay iglesias donde tienen fuerte influencia los diáconos, ellos decidieron que así es. Y entonces cuando vamos a buscar a la Biblia, si dice algo al respecto, mire hermano, yo no encuentro aquí que diga que solo los ancianos pueden servir la Santa Cena. Aquí así es como se hace, me explico, esa es la enseñanza dogmática. Bueno, quizás las damas se recordarán hace algunos años y quizás todavía hay iglesias que así son. Por ejemplo, hermana, usted aquí a la congregación no puede venir en pantalones, porque las damas deben de usar vestido. Hubo otras que evolucionaron un poco y entonces ya le decían, sí, ya puede venir a la congregación al servicio con pantalones, pero no puede subir al frente, al estrado, al púlpito. No puede poner un pie si usted no viene con vestido. Bueno, ¿y eso en dónde puedo encontrar un soporte bíblico? Y claro, usted se pone a buscar y no logra el apoyo. Entonces, ¿por qué es así? Porque aquí el grupo de liderazgo así lo determinó. Estamos agarrando más o menos este estilo dogmático, ¿verdad? Aquí les puse unas palabras quizás medias raras, pero solo para que estemos masticando lo que hoy día también se platica. Le pueden preguntar a usted, a ver, ¿tú eres cesacionista o eres continuista? No sé si ustedes habían oído esas palabras. No son muy antiguas. Por ejemplo, cesacionista es aquel que considera que los dones espirituales, los que sean más, llamémosle, espectaculares, como el don de lenguas, el don de sanidad, el don de profecía, dicen que esos dones ya no están vigentes. Ese es el que se le llama cesacionista, porque dice que algunos dones ya cesaron, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y por qué es que tenemos que creer eso? Porque aquí se reunió el consejo y definieron que esos dones ya no hay. Bueno, pero ¿y si yo voy a la Biblia, qué encuentro? Bueno, ahí vendrá el ejercicio. Luego están los que se llaman continuistas. Los continuistas dicen, no, todos los dones están vigentes, ¿verdad? Y dentro de los continuistas están varias tendencias, pero entonces, ¿cómo se interpreta la Biblia? De acuerdo a los criterios de este grupo de líderes. Y voy a terminar aquí con otro par de palabras, esas me las aprendí yo creo que en el último año, porque yo no las manejaba. Complementarianismo y esto es versus igualitarismo, ¿verdad? Pues no sé si ustedes las conocían, pero por ejemplo, surgió la pregunta de alguien si una mujer puede dirigir un servicio, ¿verdad? Entonces, dicen que hombre y mujer tienen funciones diferentes en la vida de la iglesia, en el hogar y todo, y entonces a esto se le llama complementarianismo o complementarismo, ¿verdad? En donde hombre y mujer se complementan. Están los que son igualitaristas, donde dice que hombre y mujer son iguales y pueden ejercer todas las funciones por igual. Bueno, como esta noche no es para pelearnos, solo les pongo estas tendencias que hay y en algunos casos se define por un liderazgo y así tiene que ser. La iglesia preponderante en Guatemala se dice que tiene un sistema dogmático, porque en este caso la iglesia romana, el liderazgo de la iglesia romana define qué es lo que se va a creer y de ahí toda la grey debe de creer e interpretar la Biblia según lo que definieron sus líderes. Entonces se habla de que tiene un sistema dogmático. Bueno, terminamos con esta introducción y nos vamos al capítulo 6 de Juan. En el estudio anterior finalizamos con la declaración de Jesús en el versículo 29. Recuerden que ahí terminamos. Respondió Jesús y les dijo a estos, llamémosles entre comillas, discípulos que lo andaban siguiendo,
les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Porque le preguntaron, bueno, ¿cuál es la obra de Dios que debemos de hacer? Él les dijo, que crean en el que Él ha enviado. O sea que la clave con la que termina el pasaje es que es necesario creer en Jesucristo, que es lo que estaba enseñando Juan todos estos 6 capítulos. Entramos al versículo 30, entonces, se nos relata aquí. Entonces le dijeron, a ver, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Jesús les está diciendo, la obra de Dios es que crean en el que Él envió, o sea, Jesucristo mismo. Entonces, replican estos pseudodiscípulos, bueno, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? Recuérdense que estos seguidores, discípulos, les llama Juan, fueron los que vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y dijeron, este es el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta que habló Moisés, ¿verdad? Y entonces, claro, este era el profeta que iba a liderar al pueblo y lo identificaban con el Mesías. Así que estos hombres están pidiendo señales y como les acabo de decir, acababan de ver el milagro del Señor multiplicando peces y panes y todavía piden señal. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más milagro? Imagínense que cualquiera de nosotros hubiera experimentado eso. Ver al Señor Jesús alimentar a 5,000 y más personas con mujeres y niños, pero estos, ahí vemos dónde estaba su corazón, ¿verdad? Todavía le piden más señal y vamos a ver por qué lado se querían ir. Cito un pasaje de Mateo 12, versículos 38 al 39, para ver una interacción que tiene Jesús con escribas y fariseos, y es esto. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Lo mismo que le están pidiendo estos aquí en Juan 6. ¿Saben qué le respondió Jesús? Les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal. Así se refirió a estos que le estaban pidiendo más señales. Pero no les será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Y ustedes saben que ahí se refería a su muerte y resurrección. Esa era la señal del profeta Jonás. Bueno, vemos que en su ministerio el Señor Jesús predicó y hubo un buen número de gente que se negaba a creer. El versículo 31, continúan diciéndole estos seguidores, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo recibió Israel el maná en el desierto? Pues fueron prácticamente esos 40 años que anduvieron vagando en el desierto. El Señor sí, los alimentó y justo cuando iban a entrar a la tierra prometida, cesó de venir el maná. Ahora, ¿qué están tratando de insinuar estos fulanos? Si Jesús era el profeta, ese profeta que se describe allá, que iba a ser como Moisés, si Jesús era el Mesías, debería de probarlo por medio de la señal de provisión continua de alimentos. En pocas palabras, estos fulanos, cuando Jesús les dice, la obra de Dios es que crean en el que Él envió, o sea, en Jesucristo, les dice, bueno, ¿y por qué vamos a creer en ti? ¿Qué señal nos da? Le hacen referencia a lo del maná, como quien dice, pues el Señor alimentó al pueblo por todo ese montón de tiempo. ¿Qué vas a hacer tú? Ven hacia dónde iban estos aprovechados, podríamos decirlo, ¿verdad? Jesús les responde, de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Aclara Jesús. Ok, de acuerdo. Es cierto que el pueblo recibió el maná, pero, como anotamos acá, este pan del cielo, este maná, no lo proveyó Moisés, sino fue dado por Dios. ¿Y Moisés qué hizo? Él solo siguió las instrucciones que le fueron
dadas. Pero aclara Jesús, el que dio el pan, este pan que se habla en el Antiguo Testamento, ese maná, fue Dios. Ahora, el primer pan, me refiero al maná, presagiaba o adelantaba hacia el futuro a lo que es ahora el presente pan del cielo, el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es este verdadero pan del cielo? Jesucristo, ¿verdad? Así que si Dios proveyó pan allá en el pasado, hoy está en este momento proveyendo pan del cielo que es Jesucristo. En el versículo 33 y 34 sigue explicando, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre de este pan, ¿verdad? El maná alimentó al pueblo de Israel por un tiempo limitado. Ciertamente fueron 40 años, pero fue un tiempo limitado. Este pan, el pan del cielo que viene de Dios, este pan da vida al mundo. O sea, da vida a toda la humanidad. El maná alimentó al pueblo de Israel, pero el pan de Dios que desciende del cielo en Jesucristo alimenta, satisface la necesidad de todo el mundo. Veamos, como las samaritanas, ¿se recuerdan cuando vimos el capítulo 4, cuando Jesús le dice que tiene un agua, que de esa agua el que la bebe no vuelve a tener sed jamás? Ya Jesús está hablando en términos espirituales y la mujer samaritana sigue pensando en el agua física y le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir yo al pozo aquí a traerla. O sea, no había entendido. Bueno, estos judíos que están hablando con Jesús les está pasando lo mismo. Ya Jesús les está hablando en términos espirituales y ellos siguen todavía pensando en términos materiales y físicos. Por eso le dice, danos de ese pan entonces, ¿verdad? Y Jesús ya está enfocándose en otro tema. En el versículo 35, Jesús les dijo, para que quede claro, por cierto, dice, yo soy el pan de vida. O sea, si hasta el momento no habían entendido, aquí se lo está diciendo claramente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, en este caso, utiliza una figura literaria que es la metáfora. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está usando una metáfora. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Bueno, al expresar Jesús, yo soy el pan de vida, utiliza una figura retórica. La metáfora, viendo otra fuente de información, la del libro que les enseñé al principio, dice, se refiere a la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Y por supuesto, entre una persona y un pan hay mucha diferencia. Así que cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está usando esta figura retórica o de lenguaje que es la metáfora. El diccionario de la lengua española dice que una metáfora es la traslación del sentido recto de una voz a otro figurado en virtud de una comparación tácita. Y pone un ejemplo, como decir las perlas del rocío. Porque cuando ustedes ven el rocío en la mañana sobre las plantas y sobre las hojas, ¿verdad? Pues claro que no son perlas, son pequeñas gotitas, pero la metáfora es para ilustrar pues la forma, el brillo y todo lo demás, las perlas del rocío. Bueno, esto fue lo que Jesucristo utilizó y está muy, en la escritura hay muchas figuras del lenguaje. Yo soy el pan de vida. Ante la ceguera de sus oyentes, les declara directamente que Él es el único que puede saciar la necesidad espiritual del ser humano. Si usted se fija, toda esta gente lo andaba siguiendo porque andaban buscando
llenar una necesidad física, la del alimento físico. Pero como ha hecho Jesucristo en su ministerio, Él viene a tocar un punto clave en la vida del ser humano y es su necesidad espiritual. Con Nicodemo lo vimos. Si no, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Con la mujer samaritana, ¿verdad? Un agua que el que la bebe no vuelve a tener sed jamás, y le está hablando de la necesidad espiritual. De hecho, en esa oportunidad, la mujer samaritana cree en él y los de su villa creen también en Jesucristo, ¿verdad? Llena esa necesidad. Y en este caso le está hablando a estos fulanos, les vuelve a hablar del pan y del agua, que el que come de él, o sea, que quiere decir el que cree en él, no tienen hambre espiritual ni sed espiritual jamás, porque Jesús es el único que puede saciar la necesidad, como dice aquí, espiritual del ser humano. El que a él viene y en él cree, no tendrá hambre ni sed jamás. La necesidad del alma es saciada completamente. Quiero remarcar aquí esta palabrita que les puse entre paréntesis, cuando él dice, yo soy. Según los estudiosos de la Escritura, esta frase, cuando la usa Jesucristo, tiene un significado adicional para los que lo están escuchando, porque ese yo soy, en griego es eimi, quiere decir yo soy, refleja en la mente de su audiencia lo que es el nombre de Dios, Jehová o Yahweh, quiere decir sencillamente yo soy. Así que cada vez que Jesús usa esta expresión, también les está dando en la cabeza, principalmente a los religiosos y estudiosos, cuando él dice yo soy, y no es la única vez, va a aparecer después yo soy la puerta, yo soy esto, yo soy, cada vez yo soy el camino, la verdad y la vida. En todo eso él está identificándose con Dios, haciéndose Dios, como le dijeron los judíos, te haces igual a Dios. Así es, ¿verdad? No hay duda. Bueno, continuamos. Versículo 36. Pero yo les he dicho que me han visto y no creen. Imagínense, estando cara a cara con el Mesías y aún así no le creían. Recuérdense el estado de ceguedad espiritual en que estaba la gente. Las cosas del espíritu se tienen que entender espiritualmente, pero el hombre natural no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema que tenía esta gente. Aquí me recuerdo de lo que contó Jesucristo del rico y Lázaro, ¿verdad? Que ambos mueren. Y entonces el rico le pide a Abraham, en este relato de Jesús, le dice, mira, tengo más familia, le dice, ¿verdad? ¿Por qué no mandas a alguien que les cuente la realidad de lo que es esto y el sufrimiento que yo estoy teniendo? ¿Y qué le contesta en la historia? Le dice a Abraham que aunque alguien resucitara de los muertos, no le iban a creer. Bueno, aquí está el mismo Mesías frente a ellos y no le están creyendo, habiendo hecho un milagro sorprendente y más milagros, ni aún así creían. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, y aquí pongo en otro color lo que dicen otras versiones, la Reina Valera 60 dice, no le he hecho. O sea, el que a mí viene, no le he hecho. Pero la parte, esta palabra negativa, no, en realidad está compuesta en el griego de una manera que el significado es un poco más fuerte. La Nueva Biblia de las Américas ya le da más ese significado. Dice, el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y la Reina Valera 2015, que es la que estoy usando, dice sí, el que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Así que lo que quiero resaltar acá es que en Cristo Jesús estamos seguros, porque los que hemos llegado a Él, en Él jamás nos va a echar fuera. Los que vienen, la colectividad, a Jesús, es porque Dios se los provee.
Voy a regresar aquí un poquito por lo que dice el versículo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Toda esta colectividad, todo este grupo de gente que va a ser salva por fe en Cristo, ha sido provista por el Padre para Jesucristo, para que crean en Él. Los que vienen a Jesús es porque Dios se los provee. Y aquí espero no causarles mayor problema con esto, pero como a mí me causó, ni modo que solo yo, no, eso es ser egoísta, ¿verdad? Les voy a decir por qué. Esto que viene acá es como que se enseña y no se enseña mucho, pero pues tenemos que entrarle, ¿verdad? Y anoto aquí, para los que siguen la doctrina reformada, se refieren a estos que el Padre le da a Jesucristo, se refieren como los escogidos. Según Efesios 1:4, ahí cito el pasaje, asimismo nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. De los que estamos aquí reunidos esta noche, no sé cuántos han estudiado este tema, pero ahí van a haber sectores de la iglesia que tienen una manera y otra manera, y entramos al tema de interpretación, ¿verdad? Bueno, van a estar el grupo que dice que los que llegan a ser salvos porque Dios los escogió, como dice aquí Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. A eso le llaman las que fueron elegidos, me explico. Desde antes, o sea, los que iban a creer ya están escogidos. O sea que punto. Y los que se salvan porque Dios los escogió. Y eso automáticamente lo hace a uno pensar, y entonces los que no se salvan es porque Dios no los escogió. Y claro, viene el razonamiento y dice, entonces culpa de quién es, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo si a mí me escogió Dios o no? Y hay un montón de interrogantes. Pero usted va a encontrar que no solo en este pasaje de Efesios 1:4 y el versículo que estamos viendo aquí en Juan, toca ese tema. Hay múltiples pasajes que hablan de esa temática. El día de hoy pues no entramos a fondo, pero ahí está puesta, y voy a terminar dándoles una idea de lo que puede ser un posible balance. Así que el individuo que cree en Jesús tiene su garantía de permanencia con él, de una salvación, repito la palabra, garantizada. Jesús nunca desechará al que a él viene. Y ahí puse una palabrita, la vamos a remarcar acá. Esto, mire, para que se nos quede. Cuando usted, bueno, quizás no lo vamos a leer directamente, pero cuando aparece esto en el idioma griego, how, may, las dos palabras quieren decir no, los dos son dos negativos. En unas partes va a aparecer how y en otras may para decir no, pero cuando aparecen juntos, tiene un enfoque como el que se dice aquí, nunca, jamás, ¿verdad? Y eso lo que nos está diciendo es que el Señor nunca desechará al que ha creído en él. Solo para referencias, en Hebreos capítulo 13 hay un versículo donde Dios, refiriéndose al creyente, le dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y esto es para que estemos, ¿cómo sería yo? Protegidos bajo su mano, porque el Señor mismo nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que si un día usted se siente pepita de jocote así, aislado, que nadie lo quiere, etcétera, recuérdese que el Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Regreso entonces al pasaje. Dice el versículo 38, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ya Jesucristo en el capítulo 5 había expresado algo similar. Está afirmando nuevamente que su tarea es hacer la voluntad de Dios, como lo dijo en el anterior capítulo, donde dice, porque no busco hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió.
En ese sentido, la vida de Jesucristo se caracterizó por la vida de un hijo obediente que siguió las instrucciones de su padre. En el versículo 39, ya estamos preparándonos para ir descendiendo, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta tiene un presente. Un presente es todo lo que le ha dado. Cuando la persona cree en Jesucristo, en ese su presente, es porque Dios se lo ha dado. Ha llegado a creer en Cristo, pero tiene un futuro, y es que en el día final lo va a resucitar. Si alguien muere como creyente, su futuro está garantizado, porque según lo que dice el Señor Jesús, allá en ese futuro, Él lo va a resucitar y lo resucita, por supuesto, para vida eterna. Y vamos llegando al final con el versículo 40. Y esta es la voluntad de mi Padre, vuelve a decir Jesús, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo, repite otra vez, lo resucite en el día final. Como dijimos entonces, la voluntad de Dios también es que el que mira al Hijo para creer en Él tenga vida eterna. ¿Y cuál es la garantía? Que el que creyó, aunque muera, será resucitado para vida eterna. ¿Se acuerda de aquel diálogo que Jesús tuvo con Marta cuando murió Lázaro, verdad? Pues le dice, están hablando de la resurrección y Marta le dice, sí, yo sé que en el final va a haber una resurrección. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. La pregunta es, ¿crees esto? Se lo dijo a Marta y está para nosotros también. Entonces, en pocas palabras, lo que nos enseña aquí Jesús es de que todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Como hace unos versículos les metí introduje el tema de la elección, ¿verdad? Esto lo tomé de uno de los autores que consulto y dice que en todo caso, aquí podemos encontrar un balance entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Este es un tema para buen tiempo de discusión, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, entonces ¿para qué evangelizo? Pero la Escritura enseña que hay necesidad de compartir el evangelio, de proclamarlo y todo lo demás. Y entonces la discusión entre los teólogos y todo ha sido eso. Uno dice, no, ya están escogidos, punto. Entonces uno dice, entonces ya no predico, porque si ya Dios tiene a los que se van a salvar, ¿para qué predico? Sí, pero la Escritura nos enseña. Entonces lo que menciona aquí es, hay un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Termino. Una vez que he creído en Cristo Jesús, ¿es posible perder mi salvación? Es una pregunta. ¿O qué tendría que hacer para perderla? En base a lo que hemos aprendido, no puedo perder mi salvación porque la salvación no depende de mí. Yo pertenezco a Cristo, en Cristo soy salvo y Él es el que me preserva, me cuida y cuida mi salvación. Así que no puedo perder lo que ni me gané, ¿verdad? Y el que se encarga de mi salvación es el mismo Señor Jesús. ¿Es posible que yo pueda hacer algo para perderla? Si soy un genuino nacido de nuevo, no puedo hacer nada para perderla. Yo puedo estar tranquilo en las manos del Señor. Él me cuida, me preserva, y si fallezco en esta vida, en un futuro me resucitará para vida eterna. Hasta aquí vamos a llegar esta noche. Vamos a entrar al tiempo de intercambio, así que nos preparamos para ello. Aprendimos que la voluntad de Dios es que el ser humano crea en el Señor Jesucristo y aquellos que en Él creen tienen seguridad de vida eterna. Así que todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo puede vivir confiadamente
está bajo el cuidado y la protección de Dios y que su futuro está seguro. Sea que estemos vivos o que hayamos muerto, el Señor cuida nuestra vida y nos provee de esa vida eterna, esa vida en la que ya no tenemos necesidad espiritual, porque Él sacia completamente todo nuestro ser. Nos vemos hasta la próxima.